Bien, mis amados, muy buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de la mañana, en este tiempo devocional. Un tiempo de palabra, un tiempo de reflexión, de meditar en la palabra. Y tomamos como base el texto del libro de Josué en el capítulo 1 y hemos visto algunos versos del libro de Josué y otros textos bíblicos, haciendo una reflexión respecto de aquellos momentos en los que nos hemos sentido en un callejón sin salida. Cuando al parecer a nuestro alrededor no hay ninguna posibilidad, ninguna opción de avanzar, cuando estamos en ese callejón sin salida, cuando tocamos fondo, cuando llegamos al trasfondo de esa pared, vemos cómo el Señor nos dice en el libro de Josué, capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Solamente te digo, y me lo repite en varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Así es que, mi amado, en este tiempo de mañana devocional, quiero decirte, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Seguramente muchas circunstancias, pruebas y adversidades se levantarán contra tu vida, contra tu economía, aún tu propia salud. Pero el Señor dice, pero si oyeres atentamente mi voz y guardares estos mandamientos y los pones por práctica, dice el Señor, yo estaré contigo. Y no solamente dice, estaré contigo a donde quiera que vayas, sino que además, como lo vimos ayer, dice, y todo cuanto tú hagas te saldrá bien. Todo cuanto tú hagas te saldrá bien. Así es que para la reflexión en el día de hoy vamos a estar tomando el libro de Santiago en el capítulo 1 y en el verso 23. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 23. En este texto dice la palabra del Señor, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Vemos el pasar de los años, vemos el transcurrir de las pruebas, de las experiencias, de las adversidades. Pero la palabra del libro de Santiago nos dice que no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Es decir, que todo cuando nosotros oímos, porque la palabra dice que el oír la palabra de Dios y el hacer la palabra de Dios es lo que nos identifica, lo que nos determina como creyentes en Jesucristo. De tal manera que cuando somos oidores de la palabra y conocemos sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, y cumplimos en ellos, entonces volvemos a Josué, todo nos saldrá bien. Por lo tanto, si hacemos una pequeña evaluación de nuestra vida, de nuestro entorno y nuestras circunstancias, recordemos, si hemos sembrado una buena cosecha, sin lugar a dudas, recogeremos una buena cosecha. Si estamos sembrando buena siembra, buena semilla, recogeremos sin lugar a duda una excelente cosecha. Y todo dependerá, por supuesto, del cuidado que demos a esa siembra, aun de las condiciones del clima, del entorno que nos rodea. Pero si cuidamos de esa buena siembra, entonces, repito, obtendremos una buena cosecha. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en el verso 16, dice esta palabra, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor, y es lo que estamos tratando de hacer hoy, nos ha buscado en un lugar y de ese lugar, de ese callejón sin salida, nos abre puertas, rompe cerrojos que nadie podía romper,
abre puertas para que avancemos hacia un propósito que Él ha determinado en nuestras vidas. Y hay una condición, nos dice, levántate. Así es que yo quiero decirte en esta mañana a la persona y a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en los Estados Unidos, en otras naciones, en Colombia, en Costa Rica, en México, en diferentes partes de donde nos envían sus saludos diariamente, quiero decirte, levántate, levántate, porque más valor tiene aquel que se levanta que aquel que ha caído y allí quiere permanecer. Levantarse es una acción de decir, esfuérzate. Levantarse es una acción de decir, sé valiente. Levantarse es una acción de decir, no temas, no desmayes. Levantarse es una acción de reconocer que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Esta mañana meditaba en mi oración personal la importancia. El libro de Santiago dice que si está alguno enfermo, que si alguno está pasando por crisis, por necesidad, por circunstancia, la oración. La oración es el resultado de comprometernos en el propósito de una palabra, orar. Y dice la palabra, orar sin cesar, es decir, orar en todo tiempo, orar en todo momento, orar en todo lugar. Orar no es repetir frases y hacer repeticiones y repeticiones sin sentido. Orar es una acción de conversar. Así como estamos compartiendo y conversando hoy, podemos conversar diariamente con nuestro Padre Celestial. Yo acostumbro a salir a los alrededores de mi casa, tenemos una zona verde inmensa, y camino por allí, paseo mi mascota, mi perrito, y cuando voy caminando en este recorrido que hago sobre las horas de la tarde, es un tiempo de oración, hablo con el Señor. Le pregunto por circunstancias que están sucediendo, por circunstancias que aquejan la vida diaria. Hablo con Dios. Esto se conoce como emuná, hablar con Dios. Y recuerden que ayer lo mencionamos, un tiempo de oración sobrenatural. Un creyente en fe reconoce, y si somos creyentes en Jesucristo, sabemos que todo cuanto pasa en nuestro entorno no es producto ni resultado del azar de la vida. Es el producto del poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Meditaba esta mañana en el libro de Santiago, teniendo en cuenta que durante 17, casi 18 años de estar nosotros como familia en los Estados Unidos de América, no hemos tenido necesidad, urgencia de una atención médica. Tremendo. En nuestro país permanentemente estábamos sometidos a los chequeos médicos, a los controles médicos, etcétera, etcétera. Y aquí en esta nación hemos visto la sanidad sobrenatural, la sanidad de Dios, la sanidad divina, que nos ha permitido permanecer en una buena condición, en una saludable condición. Así es que hoy el Señor te dice, levántate, levántate porque esa enfermedad no es para mal, no es para que estés allí definidamente en una cama postrado. Levántate porque el Señor hoy te dice, hay una bendición sobre tu vida. Levántate si tu economía está pasando por un momento difícil, levántate. Es tiempo de salir, hay puertas que el Señor está abriendo hoy. Levántate si hay una situación en tu matrimonio que está pasando por una crisis. Levántate en fe, en el poder de una palabra. Esfuérzate y sé valiente para recuperar lo que el enemigo ha querido robarte. El libro de los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 17, dice la palabra, Efesios capítulo 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Levántate. Y no puedes seguir pensando con el pensamiento humanamente, hablando de la razón, la lógica y el entendimiento natural. Porque las cosas de Dios, repito, no son naturales. Vivimos en un mundo natural, pero a la expectativa de las cosas sobrenaturales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que es requerido, dice el Señor, que ya no andéis como los gentiles.
pensando en la buena suerte, pensando en qué casualidad que esto pudo pasar, pensando que tal vez hoy puedas solucionar un problema, pensando que tal vez hoy sea el día de la oportunidad. No, 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 no. Nosotros tenemos la certeza de que hoy Dios tiene un propósito específico y determinado para mi vida. Dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, personas que se levantan en el día a día pensando mal, pensando a quién pueden causarle mal, a quién pueden juzgar, criticar, calumniar, difamar. No es el pensamiento de una persona comprometida en los propósitos de Dios. Hoy el Señor nos llama a hablar bien en la palabra, a decir bien. Ayer mencionamos en el libro de Josué, en el capítulo 1, y meditarás en esta palabra de día y de noche. Escudriñarás la palabra. Y allí la palabra nos dice que cuando escudriñamos esa palabra y nos alimentamos de la palabra, entonces nuestro vocabulario, nuestro decir será decir bien, es decir, bendecir. Siempre que hables de alguien, si es que tienes que hacerlo, habla bien de alguien, habla bien de tu nación, habla bien de tus hijos, habla bien de tu esposo, de tu esposa, habla bien de tu trabajo, habla bien de tu gobierno, habla bien, porque así como bendices, recuerden que estamos hablando de Hebreos capítulo 4, verso 12, que nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder. Hay un poder creativo de la palabra. Recuerden que a través de la palabra Dios creó todo cuanto había. El libro de Génesis capítulo 1 verso 1 dice, y en el principio creó Dios. Y creó Dios por el poder de la palabra. Dijo Dios, sea. Y ese es el poder de la palabra. Así es que yo te invito para que hoy te levantes con el poder de una palabra. Una promesa de Dios en tu corazón para bendecir tu vida y la vida de quienes están a tu alrededor. El libro de los Efesios, capítulo 3, verso 20, dice esta palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en ti hoy? ¿Cuál es el poder de Dios sobre tu vida hoy? Dígalo conmigo, el poder de una palabra. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que el mundo te dice tú no puedes. Tú sabes en el poder de la palabra que sí puedes. El mundo te dirá eso no funciona, pero en el poder de la palabra nosotros sabemos que sí funciona. Permítame terminar con esta pequeña reflexión. Una historia. Hace muchos años una mujer en el transcurrir de su vida anhelaba, su sueño en su vejez era estar viviendo en una montaña, en una casa preciosa de campo y que ella pudiese disfrutar cada día en las mañanas del sol en el oriente, levantándose en la mañana, ese amanecer hermoso de la mañana. Ese era su anhelo al terminar su jornada de trabajo después de muchos años. Así es que con sus bienes adquirió un lugar en un sitio muy tranquilo en las montañas, compró su casa como ella la había soñado y su primera noche pasada allí, al primer día de levantarse, notó con dolor y con preocupación que el sol que ella quería ver desde muy temprano no podía verlo con la claridad que ella quería, porque justo al frente de ella había una pequeña montaña que le impedía ver el nacimiento del sol. Pero era una mujer creyente en la palabra. Y ella recordó esa porción de la Biblia que dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a esa montaña que se moviera, la montaña se movería. Así es que esta mujer durante todos los siguientes días, temprano en la mañana, se levantó y en el poder de la palabra dijo a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Pero pasaron varios años y la montaña nunca se movió. Un día, ella, tal vez frustrada por su sueño, dijo estas palabras. Ciertamente, yo sabía que esa montaña no se iba a mover. Espero que hayas entendido la moraleja. La fe
es algo que debemos tener la certeza, dice Hebreos capítulo 11, verso 1, la certeza, la seguridad de que va a suceder. Esta mujer tenía una palabra en su corazón, sabía que el poder de la palabra era viva, que esa montaña se movería, pero no pasó mucho tiempo y ella se dio por vencida. Dijo, no puedo más, definitivamente esa montaña nunca se va a mover. Yo quiero decirte, mi amado, mi amada, que nos escuchas en esta mañana, ¿cuál es la montaña que está frente a ti? Una montaña en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu hogar. ¿Cuál es la montaña que tienes al frente? Dile a esa montaña que se mueva. Y la montaña, dice la palabra, se moverá. Efesios en el capítulo 3 y en el verso 20 dice esta palabra. Efesios capítulo 3, verso 20, dice esta palabra, a Él sea gloria, la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Que toda la gloria y que todo el poder sean exclusivamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en el devocional. Espero que haya una palabra de Dios para tu vida, que recibas una palabra de Dios en esta mañana. Y para todos los hermanos que nos escriben, que nos envían sus mensajes y que nos saludan desde diferentes lugares, en diferentes naciones y además me han solicitado algunas enseñanzas. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo. Estoy seleccionando los temas que ustedes me proponen, algunas preguntas que nos hacen. Ayer alguien me preguntaba cuál era la importancia o la diferencia entre la Torá y la Biblia. Y vamos a ir avanzando con estos temas. Gracias por las preguntas, gracias por sus cuestionamientos. Para los hermanos que nos solicitaron las enseñanzas para matrimonios, las 7 llaves de la plenitud matrimonial, bueno, están disponibles también en internet a través de iglesiacristianaintegral.com o a través de 7 llaves de plenitud matrimonial, Universidad de la Familia. Allí encuentran ya temas preparados, temas que usted puede considerar. Pero gracias por preguntar y aquí estamos, sirviendo con muchísimo gusto a todos ustedes. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Y Señor, presento delante de ti a cada una de estas personas, a cada uno de estos hermanos en las diferentes naciones, Centro, Suramérica, Europa, desde tantos puntos. Tú permites estos medios de comunicación, las redes sociales, para que a través de ellas tu palabra sea difundida y llevada a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra. Que tu palabra camine, Señor, que tu palabra avance, que tu palabra llegue a cada hogar, a cada corazón y veamos almas transformadas y entregadas para ti, para Cristo. Dios, bendice este nuevo día, este nuevo amanecer y recordando a todos mis hermanos que es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Recuerda, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé muy valiente. Bendiciones.